en común de ambas leyes es de que condenan la existencia de tierras ociosas en manos de particulares. Podemos describir a las tierras ociosas como tierras que carecen de cultivos o bien cuyo rendimiento de ellas es deficiente, atendiendo la extensión y condiciones de estas tierras, pues ambas leyes establecen que los propietarios de dichas tierras están obligados al pago de un impuesto. El decreto 1551 o Ley de Transformación Agraria, en su artículo 12, menciona que las tierras ociosas son de rendimiento deficiente, pero podemos observar que es un problema muy complicado e irónico, ya que los que determinan la ociosidad de estas tierras son los propios finqueros y no las autoridades encargadas de aplicar la ley, que pueden ser jueces o fiscales u otras autoridades especiales para emitir un dictamen de experto en la materia, que sería emitido por un profesional en el área. Por lo que de esta manera observamos que el propósito de las dos leyes es de no afectar a los propietarios de tales tierras ociosas. A continuación le dejo el tiempo a mi compañero, que él seguirá explicando lo de la nueva filosofía agraria. Gracias. Nueva filosofía en materia agraria. Las tierras ociosas deberán pagar un impuesto anual por hectárea, conforme al artículo 16 del decreto 1551, para obligar al cultivo de las tierras. Tal impuesto sufrirá un recargo del 20% anual. Por consiguiente, una tierra ociosa grabada inicialmente, supongamos, en 2 quetzales por hectárea, estaría obligado a pagar 6 quetzales en el 5.º año, y el impuesto continuará elevándose en unos 60 quetzales por hectárea en cada año. Si tal impuesto se estuviese aplicando correctamente, ya no habrían tierras ociosas en Guatemala. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Néstor Aguilar, y para continuarles con la pequeña exposición, les voy a platicar un poco acerca de lo que es la reforma agraria. Si bien quiero anticiparles de una vez que esto que voy a decir es opinión personal, pero en base al decreto 555 de la reforma agraria. Para comenzar, me gustaría comentarles un poco acerca de lo que pretende o cuál es la idea de esta ley. Si bien esta ley fue creada viendo o basándose en la necesidad que tenía el país de Guatemala y la necesidad del campesino también, y buscar así factores que favorecieran el desarrollo primordialmente de nuestro país por medio de la explotación tanto agrícola, de las tierras y de los campesinos. Y fue así como se comenzó a crear la reforma agraria, que a su vez también fortalecía la capacidad adquisitiva del campesino sobre las tierras que tenían los terratenientes desde hace tiempos. En pocas palabras, para regresarle las tierras robadas a los campesinos, esta ley fue creada con la única finalidad, ¿verdad?, de que los campesinos fueran quienes trabajaran y obtuvieran ahí sus cosechas. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que esta ley fue creada simplemente para buscar beneficios de los dueños o de los amos de nuestras tierras, que desde hace tiempo se han venido observando, y que así poder tapar con un solo dedo el sol, porque con esta ley ellos tuvieron el objetivo de que fueran los campesinos los explotados, los manipulados, para que trabajaran esta tierra y que generaran riqueza, no solo para ellos, sino también para, como les digo, nuestros gobernantes.
durante la creación de esta reforma hubieron varios acuerdos o leyes, los cuales también me llamaron mucho la atención, pero uniendo todos o englobalizando todos, llego a una conclusión de que sin embargo seguía siendo el Estado dueño de todas las tierras, aún habiéndosela dado a los campesinos, porque durante la creación de esta reforma el Estado creó también organizaciones que tuvieran acceso de una u otra manera hacia las tierras que les habían entregado a los campesinos, y así poder ser ellos quienes de alguna u otra forma manipulaban a los campesinos o veían de qué forma aumentar sus ganancias. Y también algunos de los requisitos más relevantes que debía de cumplir quienes querían o optaban por adquirir estas tierras era de que tenían que ser legalmente guatemaltecos, como lo dice la Constitución en la Constitución de la República de Guatemala, en el capítulo 1, 3 y 5, de ser legalmente guatemaltecos. Y es así como ha sido mi pequeño análisis sobre lo que es la reforma agraria, y gracias. Decreto 559, Estatuto Agrario. Su función es desarrollar actividades agrarias desde el presidente hasta los alcaldes, incluyendo decretos, acuerdos y reglamentos. También se crea asociaciones para localizar zonas, expropiar negocios, contratos designados para ello, y familias designadas las podrán tener. En la vivienda las familias deben de tener salud e higiene, educación, seguridad social, asistencia técnica, financiera y cultura general. Los beneficiarios tendrán derechos a una sola tierra. Requisitos para obtener esas tierras son ser guatemalteco menor de 60 años, sano físicamente y mentalmente, no tener ninguna propiedad, tener cultivos de labranza, no debe ser discriminado por sexo, raza o religión. Los precios y condiciones de pago será fijado por la Dirección de Asuntos Agrarios. Se debe pagar anualmente durante 10 años. Se va a otorgar el título de la propiedad cuando este esté pagado. En la compra y expropiación de tierras serán compradas las propiedades rústicas al precio que convenga a la familia. Las tierras ociosas que no paguen los impuestos serán expropiadas. El Estado recibirá donaciones de tierra. En las compras y expropiaciones de tierras, las tierras serán propiedades rústicas al precio que convenga a cada familia. Las tierras ociosas que no paguen impuestos serán expropiadas. El Estado también recibirá las donaciones de tierras siempre y cuando las propiedades no tengan limitaciones. En los patrimonios de la familia, todas las propiedades que fuesen donadas serán permitidas, serán patrimonio de la familia. No podrán venderse o dividirse hasta pasar 25 años. En los patrimonios de la familia, todas las propiedades que fuesen donadas serán patrimonio de la familia. No podrán venderse o dividirse hasta pasar los 25 años. También en los impuestos de las tierras ociosas, son las tierras que carecen de cultivo. Estas están en una tabla donde pasar 2 años van a pagar el 25% de impuesto. A los 3 años van a pagar el 50% de los impuestos. Al pasar 4 años, el 35% de impuestos. Y ya al 5.º año se van a pagar el 100% de los impuestos. No pagarán impuestos las tierras áridas
forestales o que tengan inclinación de 30%. Las fincas mayores a 2 caballerías emitirán anualmente declaraciones juradas. Continuar con la socialización de la nueva filosofía en materia agraria. El propósito del decreto 559 dice que persigue los objetivos del gobierno con espíritu de justicia y equidad para las necesidades de la población rural, facilitando así los medios necesarios para que se pueda adquirir las tierras en condiciones favorables de pago, utilizándolas racionalmente mediante la asistencia técnica y financiera del Estado. En esta propuesta se regula el crecimiento de las autoridades agrarias en zonas de desarrollo agrario, lotificaciones rústicas, así también los requisitos para la adquisición de tierras, compra y exposición de las mismas, así como la donación de terrenos de propiedades particulares para el patrimonio de las familias, el otorgamiento de títulos por la Dirección General de Asuntos Agrarios. Al aplicar las disposiciones de esta ley, la adjudicación de parcelas por su reducida extensión fueron insuficientes para promover la subsistencia de sus propietarios y sus familias por el pago de gastos de mantenimiento y de los cultivos, para lo cual no se cumplía con todas las necesidades básicas de esos tiempos. Gracias. Buenos días. El día de hoy se tratará el tema del decreto 1551, también conocida como la Ley de Transformación Agraria. Bien, la Ley de Transformación Agraria fue promulgada en el año de 1962 a través del decreto 1551. Este decreto se realizó para poder institucionalizar la política sobre la tierra, la cual estaba orientada a la colonización de las tierras nacionales, así como la privatización de los terrenos baldíos. Esto significaba que una política de no afectación del sistema de tenencias de tierra y por lo tanto garantías y la concentración de la misma en pocas manos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el gobierno quería era que las tierras pertenecieran a pocas personas, que la mayoría de tierras pertenecían, como por decirlo así, un ejemplo. Hay un terreno bastante amplio y lo que quiere es solo dividirlo en 2 personas, no quiere repartirlo a nadie más. Pero al pasar del tiempo, ARSU tuvo la idea de que quería desarrollar los programas de colonización y otorgamiento de tierras. Lo que él quería era repartir las tierras a las personas que no tenían, señalando que los impactos ambientales sobre una región y con vocaciones forestales. Lo que quería era repartir las tierras donde estaban sembrados árboles, pero también que a la vez dieran permiso para que se siguiera reforestando y no se siguiera contaminando el medio ambiente. Bueno, después, al pasar del tiempo, de haber aprobado la Ley de Transformación Agraria, para su cumplimiento se creó el Instituto de Transformación Agraria, también conocida como INTA, que se ocupó de la política de entregar las tierras. La transformación de repartirlas fue a través de parcelas pequeñas. Estas tierras estaban ubicadas en áreas de baja productividad, o completamente improductivo. Lo que esto quiere decir que cuando repartieron las tierras, repartieron, pero esas tierras no tenían mucho que dar a la hora de que una persona con profesión agrícola lograba sembrar. La cosecha no producía mucho. Sí les repartieron en la tierra, pero la tierra estaba demasiado mala porque a las personas que la tenían no les daba los frutos
como para poder sembrar más adelante. Luego, al pasar del tiempo, la ley de transformación agraria fue actualizándose cada artículo para que beneficiara no tanto a las personas ricas, sino también a las personas pobres, para que todos tuvieran el mismo derecho a través de las tierras, tanto pobres como ricos. El decreto 1551 no es más que una copia del decreto 559, con pequeñas variaciones insignificantes que el propio presidente de la INTA, el ingeniero Leopoldo Sandoval, y junto con su asesor, el licenciado Fernando Cruz, mediante una pequeña observación llegaron a la conclusión de que el decreto 1551 persigue un proceso de expropiación muy engorroso, con plazos muy largos previos a la misma, los cuales hacen que este decreto sea inoperante, inefectivo. Ello basta para que podamos caracterizar el decreto 1551 como un instrumento legal diseñado para impedir la reforma agraria.